Annyeonghaseyo, ¿cómo están? Una vez más, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Expedientes Coreanos, en donde hablamos de misterios y casos increíbles de Corea. Hoy quiero hablarles sobre una de las mayores tragedias de la historia de Corea del Sur. Un acontecimiento tan impactante como lamentable que continúa resonando en la sociedad surcoreana y en todo el mundo. La tragedia de Sewol en Expedientes Coreanos. Era un miércoles especial para los estudiantes de secundaria que se embarcarían en un viaje escolar junto a sus compañeros. 16 de abril de 2014. El ferry Sewol partió desde el puerto de Incheon con destino a la pintoresca isla de Jeju en un día de mucha niebla, transportando a 325 estudiantes de secundaria, 14 docentes junto a tripulantes y alrededor de 100 personas más que viajaban por motivos personales. 476 pasajeros tenía ese barco. También cargaba 180 vehículos. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que el ferry dio un giro muy brusco y pocos minutos después comenzó a inclinarse abruptamente hacia un lado. Mientras la embarcación se hundía y los pasajeros intentaban escapar desesperadamente, a través del altavoz les pedían que se quedaran en sus lugares, esperando que la ayuda llegara. El barco se sumergió en el agua, atrapando a las personas en su interior. Y aunque los rescatistas lograron llegar a la escena, solo unas pocas personas fueron rescatadas en las primeras horas después del hundimiento, ya que las condiciones con las que se encontraron eran muy difíciles debido a la fuerte corriente y el agua fría. Las imágenes que comenzaron a circular en las noticias y las redes sociales solo agregaron más indignación al caso. Se veía al capitán del barco, junto con algunos miembros de la tripulación, abandonando el ferry, dejando atrás a cientos de personas, en su mayoría adolescentes, que se estaba muriendo. Esto evidenció la irresponsabilidad de estas personas que debían guiar a los pasajeros en situaciones de emergencia e indignó a toda la población. De las 476 personas, solo 172 lograron sobrevivir, aunque muchas de ellas quedaron con heridas físicas y emocionales que perdurarán por mucho tiempo. La tragedia de Sewol conmocionó a toda la nación y desencadenó una serie de protestas masivas en todo el país. Los ciudadanos se sintieron profundamente conmovidos por la pérdida de tantas vidas jóvenes y tanto los sobrevivientes como los familiares de las víctimas buscaban desesperadamente respuestas a lo que había sucedido. Pedían que se identificara la causa del hundimiento y que se identifique a los responsables. ¿Cómo podía un ferry tan grande hundirse tan rápido? ¿Por qué los rescatistas no llegaron a tiempo para salvar a más personas? Se armó un comité especial de investigación, pero las respuestas tardaron en llegar y sucedieron cosas raras. Por ejemplo, más de 60 cámaras de seguridad a bordo del ferry se apagaron extrañamente antes de que la tragedia ocurriera. Además, faltaba la prueba más importante: el ferry que estaba hundido. Durante 1073 días, es decir, 3 años aproximadamente, el ferry permaneció en el fondo del mar hasta que finalmente pudieron sacar los restos, y fue entonces cuando los investigadores encontraron unas piezas claves: las grabaciones de las cámaras de seguridad de los automóviles que estaban a bordo. El ferry era grande, con 4 pisos, y las grabaciones de esas cámaras revelaron que en la mañana del 16 de abril el ferry ya estaba inclinado unos 18 grados. En tan solo 8 segundos el ferry se inclinó a 50 grados, algo muy veloz y aterrador. Se descubrió que el ferry Sewol estaba en mal estado y no cumplía con los estándares de seguridad necesarios para el transporte de pasajeros. Los informes también revelaron que la tripulación no había tomado medidas adecuadas para proteger a los pasajeros durante el hundimiento y que quienes fueron los primeros rescatados eran los que en realidad debían salir últimos. La investigación realizada por la Fiscalía reveló que el accidente se debió principalmente al sobrepeso del barco y a una mala maniobra del conductor del ferry. Además de personas, 180 vehículos estaban allí. Tenía además 1.157 toneladas de carga, algo que supera ampliamente su capacidad límite. Técnicamente podía transportar 150 vehículos y 657 toneladas. Gran diferencia, ¿no?
Además, ese día amaneció con mucha neblina, por lo que muchas otras embarcaciones habían desistido en zarpar, pero no así el Sewol. Por otra parte, se desperdiciaron los primeros minutos después del hundimiento. Esa franja de oro se perdió debido a la ineptitud de quienes debían dar instrucciones claras y rápidas. El hundimiento habría empezado 8 y pico de la mañana y para las 11:20 ya estaba completamente hundido. Pero el operativo oficial de buzos comenzó a la tarde recién. Hubo mucho tiempo para salvar vidas. La justicia hizo su trabajo y los responsables fueron enjuiciados por homicidio culposo. El capitán, de nombre Lee Jun-seok, recibió cadena perpetua. Al momento de la tragedia tenía 69 años. Este señor se ganó la bronca de toda la sociedad. Siendo capitán, tenía el deber de velar por su tripulación y los pasajeros. Debía ser el último en salir del barco, pero fue uno de los primeros. De hecho, eso se televisó casi por cadena nacional y pocos televidentes se habrían imaginado cuando veían las imágenes en vivo que ese señor que era rescatado en ropa interior era el mismísimo capitán. Bueno, hay versiones que interpretan que tal vez como sabía que si estaba vestido de capitán no lo iban a sacar primero, tal vez se sacó el uniforme. En fin, sentó una sentencia sin precedentes en Corea. Fue la primera que condenaron por homicidio culposo en estas características. 14 personas de la tripulación recibieron condenas de entre 1 año y medio a 12 años de prisión, porque también abandonaron a los pasajeros a quien debían ayudar. De hecho, los pasajeros recibieron la orden de quedarse quietos en sus lugares, algo que aumentó la cantidad de víctimas. Se supo que esa parte del mar tiene una de las corrientes más peligrosas de la zona, pero sin embargo, quien comandaba era un novato capitán con unos pocos meses de experiencia. El capitán real no estaba allí. El CEO de la empresa del barco también recibió 7 años de prisión. La tragedia tuvo implicaciones políticas. Hubo muchas críticas a la presidenta de turno, Park Geun-hye, quien fue acusada de no haber actuado rápidamente ante el desastre y haber demorado medidas que podían haber salvado vidas. Pero esto no fue suficiente para calmar el dolor y el desconsuelo de las familias de las víctimas de una tragedia que se llevó la vida de 304 personas y dejó secuelas en todo el país. En los últimos años, el aniversario del hundimiento de Sewol se ha convertido en un momento de duelo y reflexión para la sociedad surcoreana. Las familias de las víctimas, los sobrevivientes y los ciudadanos en general se reúnen para recordar a aquellos que perdieron la vida. Durante esta fecha se llevan a cabo ceremonias religiosas en todo el país, con oraciones y homenajes a las víctimas y a sus familiares. Y seguramente habrán visto este lazo amarillo, que se ha convertido en un símbolo. En los días posteriores a la tragedia, las personas comenzaron a atar lazos amarillos en los árboles y en otros lugares como una forma de expresar su duelo y solidaridad con las víctimas y sus familiares. Pero, ¿saben qué significa? Se dice que en épocas de guerra se le colocaba una cinta amarilla a quienes se dirigían al campo de batalla, porque significaba volver sanos y salvos. Hoy hablamos de lo que fue uno de los episodios más tristes de los últimos tiempos de Corea. Este año se conmemora el 9º aniversario de este trágico acontecimiento que dejó una huella imborrable en la memoria de todo un país. Gracias, chingos, por estar del otro lado. Me pueden dejar en los comentarios qué les pareció esta historia y qué otros casos les gustaría ver en los próximos videos. Cuídate mucho, que eres súper valioso o valiosa. Te quiero mucho. Sarangueo. Nos vemos en el próximo capítulo de Expedientes Coreanos.